Buenas tardes para todos. Ha sido una larga jornada, me imagino, pero de mucho aprendizaje, así que espero que hayan disfrutado mucho y aprendido mucho. Hasta ahora, ¿verdad? Pero vamos a seguir aprendiendo durante esta jornada y ahora voy a hablar de un tema que me apasiona, que es la recuperación de nutrientes y la remoción de nutrientes, pero más la recuperación de nutrientes. Y ahora les voy a contar por qué. Mi nombre es Mariela Belén Aleano. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay en la Facultad de Ingeniería. Entonces, ahora vamos a hablar de la aplicación, de las aplicaciones, de las diferentes aplicaciones en la remoción y recuperación de nutrientes utilizando en Bioelectrochemical Systems. Entonces tenemos diferentes métodos convencionales de tratamiento de aguas residuales. El NBR, es uno de los más comunes, en donde justamente usando diferentes reactores que pueden estar en serie paralelo, bajo diferentes condiciones. Justamente el agua residual entra en condiciones de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno. El fósforo es, o sea, el fósforo es liberado, luego pasa a condiciones anóxicas, a una zona anóxica y ocurre la denitrificación. O sea, el nitrato se convierte a N2 o nitrógeno o gas de nitrógeno. Y luego después a una zona aerobia donde ocurre una nitrificación. O sea, el amonio se convierte en nitrato y el fósforo es relegado también. Entonces, en este proceso, usando generalmente procesos físicos, químicos o, bueno, en este caso no biológico, también se libera el nitrato y el fósforo uptake, ¿verdad? Bueno, también se utiliza el fósforo. Luego de esto pasa a un sistema secundario, que es un clarificador, para que el efluente salga con las características de nutrientes, que principalmente en Sudamérica y en toda esta área de acción tenemos nitrógeno y fósforo en mayor medida por las características de nuestros residuos. Entonces, esto ya está bastante estudiado en sistemas convencionales que no son bioelectroquímicos y en sistemas bioelectroquímicos también ya está estudiado en la remoción de nutrientes como fósforo y nitrógeno y también en sistemas electroquímicos que con condiciones más controladas donde aplicamos un potencial y ahí también removemos los nutrientes en todos los sistemas. Esto ya está estudiado y hay en muchísimos reviews o pueden leer research buscando en un buscador, ahí ponen y es bastante estudiado principalmente hacia Europa y hacia China y India, ¿verdad? Pero hace unos años, no sé por qué no pasa, ok, hace unos años ya se empezó a hablar, ya no se hablaba más de removal como antes. Ahora se empezó a hablar hace unos años de recuperar los nutrientes. Entonces, estábamos pasando en otras zonas de remover los nutrientes a recuperarlos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las aguas residuales tienen altas concentraciones de elementos que podemos utilizar y que son muy interesantes en los procesos productivos. Por ejemplo, el nitrógeno. Por ejemplo, el fósforo y otros elementos que también son interesantes. Estos dos en mayor medida y en mayor medida el nitrógeno porque es muy abundante en las aguas residuales. También, justamente porque se utilizaba métodos convencionales para poder producir estos elementos. Entonces, por ejemplo, para producir amonia y ammonia-based fertilizers, que son los fertilizantes en base de amonio que se utilizan en toda la agricultura, lo que se hacía era, se utilizaba un método convencional que se llama Haber-Bosch. En este método, uno tiene que aplicar altas temperaturas, altas presiones, o sea, alta demanda energética, para producir amonia, para que al final vuelva a ser un fertilizante. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, lo que necesitamos es buscar otras fuentes de nitrógeno y de fósforo principalmente. Estos dos nutrientes que hay en mayor abundancia en las aguas residuales y en vez de remover, lo que podemos es recuperar para darle paso su entrada en la economía circular. Es eso lo que es así que se relaciona con la economía circular, la recuperación de nutrientes. Y yo les diría que
Ahora, en este momento, cuando necesitamos encontrar alternativas, deberíamos ir dejando ya el término removal. Vamos a la recovery, a nutrient recovery. ¿Y por qué les digo esto? Hay varias opiniones con respecto a esto. Obviamente todas son válidas, pero lo que necesitamos nosotros es abaratar costos y mostrar que nuestros sistemas bioelectroquímicos, en este caso, pueden también suplir esa función y pueden también formar parte de esta cadena de recuperación de nutrientes. Y eso les da un valor agregado. Así vamos a poder vender nuestros sistemas, en otras palabras. Eso es muy importante para poder seguir desenvolviendo esta tecnología que nosotros trabajamos. Entonces, vamos a pasar probablemente del removal al recovery totalmente en unos años. Ya ahora se está trabajando muchísimo y en esta presentación yo soy del Team Recovery, entonces vamos a enfocar a eso. Y les digo, ¿está bien, está mal? Y ahí viene la pregunta. No, ambos los dos son procesos válidos, se pueden usar los sistemas bioelectroquímicos para ambos dos procesos, remover los nutrientes del agua residual, pero también se puede usar para recuperar. Entonces, yo, como les conté, les repito, soy Team Recovery y esta presentación va a ser sobre una aplicación específica de recuperación de nutrientes. Y hoy les quiero mostrar algo que el año pasado ya venía mostrando, bueno, mostré un resumen de los resultados de mi investigación doctoral. Esta investigación fue en el marco de un proyecto europeo que se llamaba Vivaldi para recuperación de nitrógeno de aguas residuales con alta carga de nitrógeno, obviamente, utilizando unos electrodos que eran unos electrodos que se llamaban o sea, que se llaman gas diffusion electrodes. En, esta es una aplicación específica y yo lo que quiero es que en este tipo, o sea, en esta presentación, cualquier duda o cualquier interés en esta aplicación, me pregunten o vean cómo, o sea, o me pregunten cómo usar los materiales y si tienen interés en experimentar, lo hagan. Y yo les voy a mostrar cómo esto, yo aplicando todos los conocimientos del BES y en este caso específico, pude recuperar nitrógeno en forma de ammonium sulfate para la producción de un fertilizante, de un ammonia-based fertilizante. Entonces ahora les voy a mostrar los resultados, algunos de los resultados que todavía necesitan ser publicados, por eso no les puedo mostrar todos, de mi trabajo doctoral en el marco de un proyecto europeo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el amonio y ahora, con las condiciones que tenemos de la población creciente en el mundo que demanda mayor cantidad de alimentos, necesitamos mayor cantidad de fertilizantes. Y necesitamos unos fertilizantes de alta calidad. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces concentrados. Tienen que tener buen porcentaje de nitrógeno, buen porcentaje de fósforo y buen porcentaje de potasio. Entonces, estos fertilizantes, generalmente los más utilizados y que son producidos principalmente en China, son los ammonia-based fertilizers, o sea, los fertilizantes en base de amonio. Para estos fertilizantes hay que producir el amonio, ¿verdad? Y la producción convencional de amonio consume aproximadamente el 2% de la consumición global de energía. O sea, en la matriz energética el 2% se utiliza justamente para producir amonio, para producir fertilizantes. Esa es una cantidad muy grande. Y 1,2 a 1,8% constituye este proceso de producción de amonio usando Haber-Bosch en las emisiones de CO2. Justamente esto se produce porque es un proceso que usa mucha presión o sea, altas presiones y altas temperaturas para producir nitrógeno. Entonces, aproximadamente la demanda energética es de 12,5 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno recuperado. Si vos comparas eso con un sistema, por ejemplo, electroquímico o bioelectroquímico, puedes decir que está a la mitad. Entonces, lo que consume de energía un sistema bioelectroquímico para recuperar amonio puede ser entre 5
kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno en las mejores condiciones, y un sistema electroquímico puede consumir, si es altamente eficiente, como muchas veces lo son, pueden ser entre 3 y 7 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno recuperado. Entonces, si comparamos con el sistema convencional, podemos competir en recuperar amonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Este sistema de Haber-Bosch, el sistema convencional, es 100% eficiente y es muy bien conocido. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahora? Buscando fuentes alternativas de nitrógeno para disminuir los costos de este proceso de producción de amonio. Y ahí nos vamos a las aguas residuales. Pero no son cualquier tipo de aguas residuales que nos van a dar altas concentraciones de nitrógeno que necesitamos para formar amonio, que necesitamos para formar fertilizantes en base de amonio. Son aguas realmente, o sea, bajo mi experiencia usando estas aguas, son aguas con alta carga de nitrógeno, porque ahí también nos podemos favorecer de la concentración de estas aguas residuales para recuperar. Entonces, generalmente los experimentos que son buenos en reactores buenos, aplicados para la recuperación de nitrógeno en este caso, tienen altas concentraciones de nitrógeno en el afluente. Entonces, eso es importante y hay que tener en cuenta, ¿sí? Eso no significa que no podamos recuperar agua el nitrógeno del agua residual doméstica. Se puede, pero hay en menores concentraciones y no nos podemos sufrir de esa diferencia de concentración de ese beneficio de la diferencia de concentración dentro de los reactores. Entonces, las aguas residuales tanto domésticas e industriales, crecieron en producción a 497 billones de metros cúbicos por año para el 2030. Y 16,6 de esas aguas residuales, 16,6 millones de toneladas de nitrógeno se producen por año. El nitrógeno es el mayor componente de las aguas residuales, principalmente las municipales, en bajas concentraciones igual, y también en las aguas industriales, por ejemplo, que yo puse específicamente la orina, por ejemplo, tiene la alta concentración de nitrógeno, en urea también. Después tenemos los manures, que es la suinocultura y otras actividades agrícolas. Entonces tenemos mucha fuente. Podemos recuperar ese nitrógeno para producir otros productos, digamos. Ahí tenemos el amonio. El amonium, voy a llamarle amonium, que es el NH4+, está en equilibrio con el amonia en reacciones o sea, vive en equilibrio porque depende del pH equilibrium. Y si el pKa, no sé cómo se dice en español, pKa, no sé, el pKa es 9,21, entonces si es mayor, el pH es mayor a 9,21, lo que podemos decir es que todo el ammonium se convierte a amonia gas. O sea, el ammonium NH4+, que está disuelto en líquido en ese momento, se convierte en amonia gas. Eso es muy interesante, y el ammonium y el amonia que están en pH equilibrium se denominan conjuntamente total ammoniacal o ammonia nitrogen. Le decimos TAM. Entonces, ¿por qué es interesante recuperar y no remover el amonio? Primero, porque es una fuente alternativa de nitrógeno para producir estos fertilizantes, que es lo que nos interesa. Después, para reducir los impactos, o sea, evitamos que el nitrógeno llegue a las aguas residuales, llegue a los ríos, a los cursos de agua. Y también, obviamente, o sea, siguiendo una estrategia de economía circular, esa economía circular que podemos ver dentro de nuestros procesos productivos, y también porque el amonio se puede utilizar para otras cosas. Puede ser, por ejemplo, para el transporte de hidrógeno, Pero ¿cómo se recupera el nitrógeno? Utilizando diferentes tipos de procesos. Podemos usar los físicos, los químicos y los biológicos. En procesos químicos hay mucha literatura de esto, que es el ammonia stripping, en la ósmosis reversa, el intercambio iónico y la electrodiálisis. Después tenemos elementos químicos. En esto, por ejemplo, la precipitación de estruvita, la oxidación electroquímica, y el último que tenemos son los procesos biológicos.
Acá tenemos nitrificación y detrificación, que les había mostrado al inicio, ¿se recuerdan al inicio de la presentación? Que también es convencional. Después tenemos nitritación y denitritación, ANAMOX, que es súper común también en otros países, por ejemplo en Europa, y los sistemas bioelectroquímicos. ¿Por qué nos interesan los sistemas bioelectroquímicos? Realmente los sistemas bioelectroquímicos nos interesan porque consumen menos energía que los sistemas convencionales y llegan a un porcentaje de eficiencia cercano, que pueden llegar a un porcentaje de eficiencia cercano al 80%. Eso ya nos resulta aceptable considerando que el uso de energía es como el doble menos que un sistema convencional. Entonces, eso es muy interesante y eso también mira la industria o mira la ciencia para optimizar estos procesos de recuperación de nitrógeno con sistemas bioelectroquímicos. Bueno, no sé por qué no. Bueno, y ahí mostramos un proceso. Y si comparamos con otros, no solamente con el Haber-Bosch, que es de ammonia production, podemos ver que en el ammonia stripping, que es más eficiente, o sea, que se ha demostrado que es un poco más eficiente que los sistemas bioelectroquímicos, gastamos 11 a 14 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno recuperado. Eso es más del doble de la energía que necesita un sistema bioelectroquímico, porque ¿se acuerdan que les había dicho que nosotros utilizamos más o menos 5 kilowatts kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno recuperado? Bueno, esto ya es el doble. Y ni qué hablar de la nitrificación y la denitrificación. Para poder remover, usan aproximadamente 70 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno. Asumiendo, obviamente, que dentro del proceso usamos metanol como el carbon source. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas bioelectroquímicos para recuperación, en este caso, de el nitrógeno? Existen diferentes configuraciones. Ustedes ya vieron durante todas estas clases las diferentes configuraciones y se pueden utilizar la mayoría de ellas. Las más comunes para recuperar nitrógeno o Total Ammonia Nitrogen, el TAN que les puse al inicio, son las MFCs, las MECs y las MDC. Entonces ahí tenemos lo típico, un ánodo y un cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación de la materia orgánica presente en la agua residual con alta carga de nitrógeno. El nitrógeno no forma parte en este caso de la oxidación. ¿Está bien? Acá la materia orgánica es la que se degrada en CO2, protones y electrones. No hay oxidación de amonio en el ánodo en este caso específico. Y en el cátodo ocurre para una microbial electrolysis cell, que es el caso del ejemplo que les pongo acá, ocurre la hydrogen evolution reaction, ¿verdad? El agua se descompone en, en hidrógeno y en grupos hidroxilo. Pero para que ocurra esta reacción necesitamos aplicar un voltaje porque no son reacciones favorables. Entonces tenemos que aplicar un voltaje. Acá es como el electrón fluye y ahora cómo recuperamos nitrógeno. Eso era lo básico de lo que ustedes ya habían visto en una MEC de dual chamber MEC, la típica y su funcionamiento típico. Ahora vamos a hablar de un reactor para recuperación de nitrógeno de 3 cámaras. Para un reactor de recuperación de nitrógeno de 3 cámaras de estilo bioelectroquímico, se cumplen tres, en, um, tres pasos principales. Entonces, en el primero, el amonio, que yo les conté que no se oxida en el ánodo, se transporta del ánodo al cátodo y justamente pasa a través de la membrana de intercambio catiónico. En este caso tiene que ser una SEM porque ustedes saben que la membrana de intercambio catiónico son selectivas para iones con carga positiva. Después se transforma el NH4 en NH3 en el catolito. Como yo les dije, se producía grupos hidroxilo resultantes de la Hydrogen Evolution Reaction. Entonces acá tenemos los grupos hidroxilo
eso también produce que el pH de la solución catolítica se incremente y al incrementarse el pH, como yo les había mencionado, el amonium, que es el NH4 más, y la amonia, que es el NH3, están en pH equilibrium. Cuando el catolito es alcalino, o sea, con un pH mayor a 9,1, en el amonio se transforma totalmente en amonia. Y bueno, ¿y cuál es esta reacción que ocurre? Bueno, ahí está. Entonces el amonio se transforma en amonio, y entonces este gas que es transformado cruza este electrodo, que en realidad era un gas diffusion electrode, que es un electrodo que tiene doble función. Él es conductor, o sea, sobre él se produce la reacción de reducción en este caso, pero también él tiene unos poros que permiten el paso de gases a través de la estructura. Le hace bien, gases, no líquidos, gases, porque el catolito debe estar totalmente separado de la solución de recuperación. Después tenemos en el tercer paso en la recuperación del amonio. En este caso, como es un reactor de tres compartimentos, tiene un extra compartimiento que se llama el compartimiento de recuperación. Acá pasa el gas y en este compartimento o sea, puede ponerse diversas sustancias, pero yo recuperé el amonio utilizando un método que se llama acid trapping. En este método lo que se hace es colocar un ácido fuerte, en este caso, como el ácido sulfúrico, y entonces el amonio reacciona con el ácido sulfúrico para formar ammonium sulfate. El amonio sulfate es justamente el sulfato de amonio y es ampliamente utilizado, y este es un ammonia-based fertilizer, un fertilizante en base de amonio. Esto también se puede ver en un paper que habíamos publicado hace unos años al inicio del doctorado, y les voy a hablar de cuál fue la configuración y el setup que usé durante los experimentos. Para estos experimentos de recuperación nosotros necesitamos tener réplicas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tener réplicas? No solamente porque esto no valida nuestros estudios en la academia, no, sino también porque es importante ver si como este cambio en el catolito se produce muy rápidamente, y si no tenemos un sistema de control del pH en el catolito, no podemos ver exactamente cómo es que mudan las situaciones. Y si tenemos réplicas con condiciones diferentes, podemos descartar reactores y saber que realmente uno funciona igual que el otro en términos de recuperación, principalmente en términos de eficiencia. Entonces, necesitamos tener una, dos o más réplicas, ¿no? Además de que eso valía nuestro estudio científicamente, como siempre se habla, ¿verdad? Cuando hablamos de estadística, ¿verdad? Y entonces estos reactores operaron en batch mode, que es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que operar en batch mode. Después ya operamos la recovery en continuous, o sea, solamente la recovery, el ánodo y el cátodo seguían en batch mode. Y después pudimos operar el ánodo y la recovery en continuous mode, pero el cátodo no. El cátodo siempre funcionó para nosotros como un compartimiento de transición. ¿Qué significaba eso? Nosotros esperábamos que en el cátodo no se acumulase el amonio. O sea, que directamente el ammonium que pasó del ánodo al cátodo se convierta instantáneamente en amonia, y este cruce sin ningún impedimento a la recovery solution o al recovery chamber. ¿Pasaba esto? No, no pasaba completamente esto. Esa es la realidad, porque teníamos también otras interferencias en el cátodo. Usamos electrodos, nosotros usamos carbon brushes, eso hay que estar muy seguro que la superficie del electrodo es suficiente. ¿Por qué? Porque en este sistema, además de que tenemos las altas concentraciones de amonio, que ya son limitantes para la formación del biofilm, de nitrógeno, de amonio, ya son limitantes para el biofilm. Imagínense si también tenemos una área superficial muy pequeña que no cubre todas las necesidades del reactor. Entonces,
tratamos de usar tres carbon brushes en serie para los experimentos. Usamos una cation exchange membrane, las que yo les recomiendo, y después de mis experimentos he visto que funciona bien para recuperar nitrógeno, son las Ralex. ¿Por qué? Porque son baratas y son resistentes a los pH alcalinos, a pH hasta 14. Probamos, hicimos experimentos y vimos que sí, estas Ralex son bien resistentes. Y los Gas Diffusion Electrodes. Estos Gas Diffusion Electrodes nosotros los confeccionamos y tratamos de usar catalizadores baratos como el níquel. No usamos material conductivo barato, usamos multi-wall carbon nanotubes y también usamos polipropileno o PTFE para sustentar la membrana, porque acuérdense, pasa gas, pero no pasa líquido. Eso significa que tiene que ser una membrana hidrófuga como soporte del gas diffusion electro que preparamos. Y estas también eran de polipropileno y PTFE. Después usamos agua sintética. Primero empezamos nuestros experimentos con agua sintética, pero terminamos el proyecto y la investigación con agua real de diferentes fuentes. El ácido sulfúrico era 1%. Hay que tener mucho cuidado también con eso, no usar ácidos sulfúricos en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque empieza a afectar en estas membranas de polietileno en contacto con esta membrana de polietileno que funciona como separadores, polipropileno que funciona como separadores entre el recovery chamber y el cathodic, y el cathodic chamber. Entonces hay que tener mucho cuidado también porque puede afectar la estructura y ahí si pasa el ácido de la recovery chamber al catolito, nuestros procesos y probablemente el reactor no funciona. Después tenemos concentraciones iniciales altas. Tenemos concentraciones iniciales de 3 a 6 gramos de amonio nitrógeno por litro en el ánodo. Ahí todas las funciones, una foto de los reactores que tenía. Ahí yo también, bueno, no teníamos tanto presupuesto, eso también se pueden empezar a poner esos sensores que son estos son hash, pero también habían unos sensores chinos que funcionaban perfectamente bien y no tenían mucha interferencia en los primeros meses. Pero también para los sensores hay que tener un protocolo de limpieza y también un protocolo, hay que calibrarlos cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando están bajo condiciones de pH muy alcalino, tipo 11, 12, 13, estos sensores ya empiezan o sea, en nuestro caso, presentaban ciertas anomalías en la lectura de los datos. Entonces, nosotros también calibrábamos cierto tiempo los sensores por las condiciones en las que se encontraban dentro del reactor, o sea, midiendo dentro del reactor. Entonces, este fue el roadmap de mi investigación durante el doctorado y durante el proyecto de Vivaldi. Y hoy, por cuestiones de tiempo, solamente les voy a mostrar los resultados del capítulo 4 y de capítulo 7 y 8 de mi investigación. En el capítulo 4 yo mostré a todos cuáles fueron los experimentos preliminares que hice y los failures que tuve, los insight for failures que tuve de los experimentos. Y después en el capítulo 7 mostré los parámetros operacionales y en el 8 en una comparación entre todos los experimentos que hice con el agua sintética versus lo que fue a escala laboratorial con el agua real. Obviamente todo considerando la recuperación de amonio. Se miden estos parámetros, fueron los que calculé también otros parámetros, pero estos fueron los más principales. Estos son los que sí o sí, si van a trabajar con recuperación de amonio, deben medir, porque se necesita medir eficiencia y como saben, remover no es lo mismo que recuperar, entonces se necesitan medir en las eficiencias de remoción y recuperación, porque no todo lo que removemos del ánodo recuperamos en la recovery chamber, ¿eh? Mucho del amonio puede perderse. Y después la eficiencia, la global efficiency, esa también es un parámetro muy interesante y hay que medir qué es cuánto removemos, qué porcentaje removemos y qué porcentaje recuperamos.
Eso es para saber la eficiencia global del sistema y tener unos números más holísticos de la performance de nuestros reactores. Después hay otros parámetros que también son importantes si es que van a recuperar nitrógeno, que son el transport number, que mide, o sea, lo que mide cuánto del nitrógeno que migra del ánodo al cátodo, se migra, ¿verdad? Versus el total de la corriente producida. Porque la corriente es la que produce esta migración. No es la oxidación de amonio en el ánodo, sino debido a la corriente que se produce, el amonio pasa del ánodo al cátodo para mantener la electroneutralidad entre los dos compartimentos. Después tenemos el loading ratio, que es justamente el ratio entre el total de corriente producida y cuando operamos en continuo, están ingresando dentro del ánodo. Y después tenemos la energía, la demanda energética. Tenemos la específica, obviamente, la demanda específica energética, que se mide por kilogramos de nitrógeno removido del ánodo o recuperado en la recovery chamber. Es muy importante ver estos valores porque el transport number y el TAN loading ratio son los que nos van a decir qué tal opera nuestro reactor en términos de ammonium recovery y ammonium removal. Entonces, cuando los valores, porque son parámetros adimensionales, entonces si son valores menos de uno, quiere decir que hay competencia. El amonio compite con otros iones, porque el calcio también puede pasar a través de la membrana catiónica. El potasio también puede pasar a través de la membrana catiónica. Entonces compite con otros iones para pasar a través de la membrana. Cuando es igual a uno hay un balance, o sea, el amonio pasa correctamente en los niveles que debe pasar con la corriente relacionado con la corriente producida. Y cuando es mayor a uno el transport number significa que hay difusión. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, es una membrana de intercambio catiónico. Pues la membrana no sabe que aquí hay una corriente, o sea, que hay una diferencia de potencial y que ella debe de ir al ánodo al cátodo. Ella no. Ella no mide, ella tiene solamente unos poros, o sea, unos poros, unos grupos, en realidad unos grupos funcionales que permiten el paso de selectivo de cationes sobre su superficie. Entonces, ¿qué es lo que nos anda pasando mucho para la recuperación de nitrógeno? El amonio que estaba en el ánodo cruza al cátodo y por una diferencia potencial que no es la favorable, él vuelve a cruzar nuevamente hacia el ánodo. Después cruza nuevamente el cátodo y como tiene un vaivén, lo que llamamos el backflow. Ese backflow ocurre dentro de los reactores y nosotros realmente no podemos medir, no pudimos medirlo durante esta investigación y hay mucha gente que no puede medir esto. Pero a través de modelos sí podrían hacerse. Por ejemplo, podríamos medir el backflow de amonio del ánodo al cátodo y del cátodo al ánodo. Y el loading ratio, que también está relacionado con el transport number, pero no es lo mismo. En el loading ratio, por ejemplo, si el valor es menor que 1, quiere decir que la corriente no es suficiente para transportar todo el nitrógeno que entra continuamente al ánodo. O sea, necesitamos producir más corriente para transportar todo el nitrógeno que entra en el ánodo. Cuando el loading ratio es igual a 1, quiere decir que hay un balance. Sí, todo el nitrógeno que entra, también todo el nitrógeno que entra continuamente dentro del ánodo sale por la corriente producida. Y cuando el loading ratio es mayor a 1, hay un exceso de corriente. O sea, se produce más corriente y transporta amonio, pero también transporta otras cosas. ¿Por qué? Porque hay un exceso de corriente y él tampoco no tiene una selectividad con el amonio. Él, con la corriente, puede pasar el primer ion cargado positivamente o el primer cation que esté disponible. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cómo típicamente medimos? Este es un profile, un perfil de corriente que medimos usando justamente las fuentes, pueden usar fuentes de alimentación y un data acquisition, o pueden usar un potenciostato, ¿verdad? Entonces lo que medimos es las diferentes concentraciones en los diferentes puntos y también la densidad de corriente. Entonces, cuando vemos el ánodo, el cátodo y el recovery, ahí vemos en el ánodo cómo se remueve del ánodo. Para el ánodo medimos el ammonia removal rate,
y efficiency. Entonces medimos acá el removal del ánodo, cuando el ánodo ingresa, como pueden ver cómo se remueve, ¿verdad? En un punto está a, no sé, aquí voy a medir 3,5 gramos de amonio nitrógeno y después disminuye con el paso de los días, considerando ese ciclo, a 2. Entonces ahí ves que hubo un porcentaje de remoción. Entonces, esto, para medir la remoción, medimos lo que se remueve del ánodo al cátodo. Y para medir el recovery, vemos de lo que va del cátodo al recovery. ¿Qué quiere decir esto? Que es solamente cuenta aquello que llegó a la recovery chamber. No cuenta todo el amonio que pasó por todo el reactor, sino que puede venir del cátodo, puede venir del ánodo directamente y pasar al recovery, o puede haberse acumulado en otros procesos en el cátodo por algunas deficiencias en el electrodo, en el gas diffusion electrode, que era nuestro caso. Bueno, entonces le voy a mostrar unos resultados en los resultados finales de este capítulo que también pusimos en el informe del proyecto para recuperación de nutrientes, específicamente amonio en este caso, para producción de fertilizantes. Entonces, todos los challenges o los desafíos y todo lo que vimos después de las fallas que tuvimos durante la tesis, durante la investigación en este caso y durante la primera etapa del proyecto. Entonces, quisimos compartir. Lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a agarrar una investigación que se hizo en Stanford, que se hizo en Colorado, bajo ciertas condiciones y vamos a tratar de replicarla tratando de usar los mismos materiales, incluso si no tenemos la misma agua residual, vamos a tratar aunque sea que tenga una concentración de amonio similar. Primero vamos a probar con agua sintética, pero con las mismas condiciones de este paper. Estos autores son autores muy reconocidos que trabajan con en los electrodos de difusiones de gases, el Gas Diffusion Electrode. Entonces eran muy innovador, consiguieron velocidades inteligentes, interesantes, por ejemplo, el ammonia recovery rate. O sea, ellos consiguieron, por ejemplo, 36,2 gramos de nitrógeno por metro cuadrado de electrodo por día. Eso era lo que recuperaban. Imagínense, o sea, súper bien. Y consumían esto de energía. 1,6 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno recuperado. Esto es bajísimo y súper interesante. Ahí ya podríamos empezar a competir con sistemas convencionales de recuperación de nitrógeno o de remoción de nitrógeno incluso. Y entonces, pero producían unas corrientes de 60 miliamps. Esto era muy interesante porque nosotros decíamos, estas corrientes son muy interesantes para el área de electrodo que tenían. Y ahí hay un comentario que es muy bueno. Siempre traten de publicar o de reportar en sus papers o en sus trabajos densidades de corriente. Porque para personas que van a, por ejemplo, replicar sus trabajos, resulta demasiado difícil, o para nosotros lo fue, tener que nosotros hacer los cálculos porque no sabíamos si consideraron, por ejemplo, el área superficial del electrodo o el área electroactiva del electrodo. Ahí nosotros ya jugábamos en desventaja, porque a ellos les dio 60 miliamps, pero al inicio de mi investigación me daba 1 miliamps. O sea, ahí yo ya estaba en desventaja, pero yo no sabía si era porque este cálculo lo hicieron en base a electrodos midiendo sobre la superficie electroactiva, solamente la superficie real, etcétera. Eso es muy importante. Acuérdense de reportar, por favor, las densidades de corriente. Y reportaron que estas membranas, estos gas diffusion electrodes, eran muy utilizables, ¿verdad? No tenían fugas, eran súper flexibles y eran realmente muy fáciles de construir. Esta era la configuración, que es muy similar a la configuración que yo les he mostrado, que he hecho en la investigación de Vivaldi. Pero había un problema con este paper. Este paper logró una operación de 12 días continuos. Esto era lo que, bueno, no sabemos si llegó a una operación o si ellos solamente reportaban estos 12 días, pero eso es un short term. Entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, vamos a intentar replicar esto en un mediano y largo plazo. O sea, más de 12 días
y más de 30 días. Probemos. Diseñamos y construimos un reactor muy similar al Proof of Concept, que es el que yo les mostré, y empezamos a operar en batch mode, recirculando solamente el anolito a 100 ml por minuto y usando carbon felt, que es también un carbono muy interesante, altamente conductivo y con alta porosidad. Usamos el carbon felt, este carbon felt ya estaba incluso pretratado cuando compramos y probamos este reactor. Usamos dos tipos de gas diffusion electrodes o dos tipos de electrodos para ver si en realidad había errores humanos dentro de la elaboración de los electrodos, siguiendo en justamente estos procedimientos que después yo les puedo mandar sin ningún problema y ahí pueden mirar. Pero finalmente lo que teníamos era un gas diffusion electrode que tenía níquel como la capa principal de catalizador, después tenía multi-wall carbon nanotubes, que son los nanotubos, los carbonos nanotubos, creo que se traduce, y después tenía esta surface, el polypropylene surface, que era una membrana polipropileno hidrófuga, que dejaba pasar los gases, pero no dejaba pasar en el agua, ¿verdad? Y después pusimos una sin catalizador, solamente usando multi-wall carbon nanotubes. ¿Qué pasó? Bueno, no intensidad. No tuvimos corriente, no tuvimos intensidad. Eso pudieron pasar 32 días, incluso 60 días. Teníamos corrientes por debajo de 0,1 amps por metro cuadrado. Inoculando siempre, nosotros no usamos culturas puras porque esto futuramente escalado, entonces no usamos culturas puras, usábamos culturas mixtas propias del agua residual que colectábamos y después de varias, probar varias veces, no funcionaba el sistema. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, probablemente, yo ya he dicho, bueno, probablemente, yo dije luego, probablemente hubo un error humano, hice mal el electrodo. Esa fue mi primera duda. Luego dije, hice mal el electrodo. Y ahí cuando tuve esas, dije, bueno, vamos a variar el electrodo, vamos a variar los procesos y vamos a buscar aumentar la superficie del ánodo también, en controlar más la metodología que usó para la elaboración del GDE y vamos a variar también operational conditions, o sea, condiciones de operación. Obviamente, no todo junto, ¿eh? Uno por uno. Pero ¿qué pasaba? Tampoco se formaba el biofilm. Entonces encontramos el primer challenge. Podríamos variar todo, pero no se formaba el bendito biofilm después de 30 días. Incluso 10 días, pasaban 10 días, no se inoculaba. Pasaba 30 días, no se inoculaba. Bueno, probablemente sea el inóculo. Entonces empezamos a hacer ensayos o sea, hicimos impedancias, medimos en voltaje de la celda, medimos el voltaje del cátodo, medimos el voltaje del ánodo. ¿Y qué es lo que determinamos finalmente, después de de sucesivas, ah, de sucesivas veces que tratamos de inocular el reactor? Era que deberíamos tratar de mantener el potencial el potencial del ánodo para la formación del biofilm. Pero ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, qué pasaba cuando manteníamos, o sea, fijábamos el potencial del ánodo? En el potencial del cátodo permanecía, o sea, el potencial del cátodo bajaba, bueno, bajaba, se iba a menos 0,8, pero nosotros necesitábamos, para vencer todas las resistencias, al menos -1 o -1,2 para poder producir el hidrógeno. Pero no producíamos hidrógeno fijando el potencial del ánodo. No producíamos hidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? No está funcionando el sistema, empezamos a ver corrosión. Bueno, fijamos el potencial del cátodo. ¿Qué pasaba? El potencial del ánodo aumentaba progresivamente conforme nosotros fijábamos el potencial del cátodo. Y ahí nosotros vimos que, bueno, si el cátodo no está inoculado, algo no está funcionando. Fijando el potencial del ánodo no funciona, fijando el potencial del cátodo no funciona. Y así se ve cómo incrementa el potencial del ánodo, fijando ciertos potenciales de cátodo,
Y después de esto, después de varios experimentos, empezamos a ver corrosión. ¿Qué quiere decir esto? Que para ocurrir la reacción, como no teníamos biofilm formado, se empezaban a robar electrones de otras superficies. En este caso, este era el current collector. Las dos imágenes que ven ahí son los current collectors. Entonces empezamos a ver un material corroído que estaba en contacto principalmente con el ánodo. No veíamos esto en los current collector o en los colectores de corriente que estaban pegados a los gas diffusion electrodes, solamente al ánodo, que ustedes ven ahí, que es el carbon fel que está en el extremo superior izquierdo para mí, ¿verdad? Que estoy haciendo la presentación. Y también esto ya afectaba las superficies de las membranas catiónicas. Como ustedes pueden ver ahí, también las membranas catiónicas ya tenían esa superficie rojiza y la deposición, ¿verdad? Del material de hierro y ya empezamos a ver corrosión. Bueno, después de varios trying y tratar de reinocular, cambiar de inóculo, lo que empezamos a ver era un poco de corriente. Bueno, eureka, pasó algo, pero o sea, las eficiencias y la performance en términos de removal y de recovery eran muy bajas. O sea, teníamos 4% de eficiencia en todo el sistema, que nosotros esperábamos mínimo 70% si comparamos con el proof of concept. Y imagínense que teníamos recovery rate de 1,6 gramos de nitrógeno por metro cuadrado día. Y nosotros queríamos llegar a 36 como mínimo, ¿eh? 36 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por día, que era lo que llegó el proof of concept. Eso en ambos reactores usando los diferentes gas diffusion electrodes. Eran muy similares. Entonces dijimos, bueno, acá hay un problema. Seguía estando la performance muy lejos del proof of concept. Entonces dijimos, bueno, pensemos de nuevo. Vamos a cambiar el material del ánodo, ya no vamos a usar este carbon fel, vamos a movernos a carbon brush en series con una conexión en serie, entonces pusimos tres carbon brush en el ánodo y después cambiamos el protocolo de inoculación, ¿verdad? Ahí en el protocolo de inoculación lo que hicimos fue usar varios estudios y en el laboratorio en el que yo trabajaba, ellos ya tenían este sistema o este protocolo de inoculación de otros reactores, pero eran de menor volumen, de 300 ml. Y yo estaba trabajando en un reactor con un volumen útil de 1 litro, como mínimo, de 1 litro, sin contar los reservorios, ¿verdad? Entonces yo decía, no, o sea, que sin contar las botellas que tenían la recirculación, que también son volúmenes que se utilizan durante el proceso. Entonces yo decía, bueno, probemos esto, ¿verdad? Vamos a cambiar el protocolo, voy a probar diferentes protocolos, pero en este caso, ellos lo que hacían en el laboratorio era, agarrabas unas microwave fuel cells, inoculaban ahí los electrodos bajo las mejores condiciones, con un medio sintético, sin ningún estrés, crecían ahí los biofilms y lo que hacían era traspasar a los reactores en operación y ahí empezaban a operar. Había obviamente un periodo de aclimatación y ahí operaba. Pero ¿qué pasaba? Justamente hice un experimento para ver si ellos resistían a las concentraciones de amonio en el reactor y ¿qué es lo que hice? Inoculé los carbon brushes en un FEC con esas características, con las mejores condiciones, con el mejor medio y concentraciones de amonio bajas, Entonces lo que yo hacía era moví una vez y el electrodo murió. O sea, el biofilm en la superficie del electrodo no funcionó, él murió. Entonces lo que dije es, bueno, tengo que cambiar el protocolo que usamos en el lab y voy a hacer un incremento paulatino, o sea, un incremento gradual de la concentración de amonio en la macrovia fuel cell y ahí cuando esté preaclimatada a esas condiciones que a mí me interesa, ahí voy a pasar al reactor en operación. ¿Qué pasó? Cuando empecé a aclimatar, estos son los primeros periodos en la MFC, que era de single chamber, en air cathode, usando platino
como catalizador, estaba en las mejores condiciones y una resistencia de 10 ohms. Este reactor es de 300 ml. No, es de 550 ml, perdón. ¿Y qué es lo que pasaba? Empezó a crecer el biofilm ahí. Entonces yo le daba, como ustedes pueden ver, esas rayas que intersectan, no son solamente de alimentación con acetato, sino porque usaba agua sintética, sino también de una alimentación de 500 miligramos litro de bicarbonato de amonio, de carbonato de amonio. Entonces yo le iba cargando y aumentando las concentraciones de amonio dentro de este reactor madre que le decíamos. ¿Y qué pasó? Funcionó los ánodos preaclimatados. Empecé a ver ciclos y esto se había inoculado. Ese es el primer challenge que pasamos. Ahora, después de unos 20 días, unos 22,5 días más o menos, empezamos a ver o sea, un decrecimiento considerable en la producción de corriente, en la current density dentro del reactor. Y dijimos, ¿qué está pasando si el electrodo funciona? Entonces lo que hice fue parar el reactor, mirar las partes, el gas difusión electro estaba perfectamente, el ánodo está perfectamente, pero la cation chamber tenía estas incrustaciones, tenía este fouling y estas sales que estaban pegadas a su superficie. Entonces, ¿qué dije? Bueno, vamos a cambiar la cation exchange membrane y probar. Entonces, cambié la cation exchange membrane y lo que pude ver es un incremento, no, un incremento en la densidad de corriente durante 2 ciclos, pero después hubo otra vez una disminución. Entonces dije, uff, ¿qué habrá pasado si la membrana catiónica es nueva? Lo que podría hacer es, voy a esperar un tiempo para ver si no se recupera, podría ser el ánodo o el gas diffusion electrode, y voy a esperar un tiempo. Y si no se recupera, voy a volver a cambiar la cation exchange membrane. Y si cambiando la cation exchange membrane, la densidad de corriente aumenta, perfecto. Entonces es un problema de la membrana de intercambio catiónico. Efectivamente, esperé unos 10 días, dije, bueno, ya dejemos de este estrés al bioánodo, que es la parte más sensible del reactor, que yo pensaba que era la parte más sensible del reactor hasta ese momento, y lo que hice fue cambiarle de nuevo la cation exchange membrane. Esta cation exchange membrane que ven acá es la de International System International, que es la CMI 7000S, CMI en 7000S. Entonces, igual el biofilm fue inoculado correctamente, pero la performance del reactor seguía inestable. Entonces ahí empezamos a cambiar y cambiamos por otra marca de membranas de intercambio en catiónico, que es Ralex, que era más accesible, es de República Checa y tenía ellos reportaban en su datasheet una estabilidad con pH alcalinos de hasta 14. Entonces ahí yo dije, bueno, perfecto, vamos a usar esto. Y hablamos con el equipo y dijimos, sí, 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 cambiemos la membrana de intercambio catiónico. ¿Qué pasó? Funcionó. Cambiamos la membrana de intercambio catiónico, esta funcionó considerablemente y dijimos, bajo ciertas condiciones, estas membranas de CMI 7000S no funcionan. Entonces hay que leer, porque generalmente es la más expandida, es la que más se usa y es la más cara y es una de las más caras, pero bajo ciertas condiciones o, por ejemplo, condiciones con un pH muy alcalino o fuertemente alcalino, sufren algunas variaciones en su estructura, ¿verdad? Principalmente operando por más de 20 días. Eso yo insisto, long term. Si van a hacer experimentos cortos, probablemente la CMI 7000S le funcione perfectamente. Pero si van a pasar y van a operar más de 30 días, más de 60 días, más de 90 días, ahí podría ser que la membrana sufra alguna modificación en su estructura o hay alguna modificación que no pueda recuperarse y haga que la membrana sea inutilizable. Entonces, tuvimos también otro challenge durante el proceso. Ahora ya fue el cátodo. Empezamos a operar más de 30 días, más de 40 días, incluso 12 días, y después de 12 días empezamos a ver este color verde que pueden ver en el cátodo. Ese color verde es el de catolito.
y es característico de disoluciones de níquel. Entonces el níquel empezó a disolverse y a pasar a formar parte de la solución. Cuando abrimos el reactor, vimos que el gas diffusion electro estaba destrozado en sus características físicas. Eso fue lo que pudimos ver visualmente, sin hacer ningún test mecánico u otro test microscópico, pero pudimos ver que hubo un detachment de la superficie del electrodo. ¿Y qué pasó? Se depositó en la membrana de intercambio en catiónico. Ahí no sé si pueden ver el color verde sobre la superficie de de las membranas de intercambio catiónico. Entonces, cuando el ánodo no estaba bien inoculado, o no es que no estaba bien inoculado, no estaba maduro y estable, lo que hacía era que nosotros apliquemos potenciales catódicos más positivos, o sea, superiores a, a menos 0,2, o sea, menos 0,1 o cercanos a cero, y eso facilitaba la formación de óxidos de níquel. Eso lo vimos en el diagrama de por box y ahí también justamente vemos que ya no somos in níquel elemental si la solución es alcalina y el electrodo, o sea, bueno, acá es en versus SHA de referencia. Nosotros usamos plata, cloruro de plata, pero es un valor cercano, ¿verdad? Y ahí pudimos ver que no, realmente se formaba un óxido con pHs alcalinos y potenciales menos negativos, o sea, menos 0,1 y acercándonos a cero, se formaban los óxidos de níquel. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, no funciona este gas de fusión electro, cambiemos. Vamos a uno que se comercializa, uno de los partners del proyecto nos dio esto y nos dijo, bueno, nosotros usamos esto para otro fin, generalmente no para recuperar hidrógeno, sino para catálisis de CO2, electrocatálisis de CO2. Entonces, pero pueden usar para amonio porque es un gas difusión electro. Perfecto, probemos. Y al probar, esto funcionó también para nosotros. Como conclusión y recomendaciones, nosotros lo que dijimos es, bueno, ánodos preinoculados, preaclimatados a altas concentraciones de amonio funcionan perfectamente bien. Y maduros, ¿eh? Y maduros de más de 30 días funcionan perfectamente bien como bioánodos en esta configuración de reactores. Se deben seleccionar una buena cation exchange membrane que tenga una estabilidad de pH bajo condiciones alcalinas y también el cátodo. Creo que Ignacio fue que mencionó en su pasada lecture esto. El cátodo es súper importante dentro de las reacciones también porque es un circuito. Entonces, para que ocurran las reacciones, los dos electrodos deben funcionar perfectamente bien y estar en óptimas condiciones, principalmente cuando operamos en estas condiciones que no son las propicias para la formación de biofilm, que es el catalizador en el ánodo. Entonces, tienen que ser cátodos robustos y medianamente al menos resistentes a la corrosión. Esto también ya publicamos en el Chemical Engineering Journal. Después, hoy les voy a mostrar solamente los dos últimos capítulos que están relacionados a mi tesis y al proyecto en Vivaldi en su World Package 2, que es los parámetros operacionales que medimos y el Real versus Synthetic Wastewater. Entonces ahora pasamos al Chapter 7, donde probamos diferentes voltajes aplicados, probamos diferentes organic loading después probamos diferentes HRT del ano, o sea, diferentes tiempos de retención hidráulica del ano, y probamos diferentes tiempos de retención hidráulica del recovery. ¿Y qué es lo que vimos acá? Usamos la misma configuración, solamente que en este caso ya operábamos en continuo el ánodo y el recovery chamber, pero el cátodo siempre en batch, utilizándolo como un compartimento de transición. O sea, no queríamos que el amonio se quede acumulado en este compartimento.
Entonces probamos diferentes voltajes, diferentes OLRs, diferentes HRT del ánodo y del recovery solution. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que el potencial más favorable para este reactor y para la recuperación de nitrógeno se vio entre 0,8 y 1 volt de voltaje aplicado en toda la celda. Porque acuérdense, como nosotros queríamos escalar este sistema, pasamos, no queríamos usar potenciostato, queríamos usar solamente estas fuentes de alimentación, que son más baratas que los potenciostatos. Entonces lo que hicimos fue usar estas fuentes de alimentación y vimos que con voltajes aplicados a la celda entre 0,8 y 1 volt, las eficiencias, se obtenían las mejores eficiencias y las mejores rates en términos de recovery y de removal. Relacionado con el organic loading rate, relacionados con esto, con la carga orgánica, con la velocidad de carga orgánica, la probamos también diferentes. Probamos 0,1 kilogramos de CO2 por metro cúbico por día, 0,3 y 0,6. Y vimos que la carga más favorable fue de 0,3 kilogramos de CO2 por metro cúbico por día, que es la carga intermedia. Y después también probamos diferentes HRT, probamos diferentes tiempos de retención hidráulica del ánodo, pero también probamos diferentes tiempos de retención hidráulica del recovery. Entonces, para ver qué favorecía también en la eficiencia o la performance, la eficiencia y las velocidades, y también en la energy demand del reactor. Y vimos que la mayor velocidad de remoción la tuvimos con un HRT del ano de un día, y esto fue nuestro máximo observado. En 144 gramos removimos en ese caso 144 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por día. Y tuvimos una recuperación, todas estas son average, de 80 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por día. El punto, estos no son máximos, ¿eh? Estos son average, o sea, los mejores average que pudimos obtener. Pero el máximo que obtuvimos es 224 gramos de nitrógeno por metro cuadrado día de removal rate, o sea, de velocidad de remoción. Esa fue la mejor remoción que obtuvimos. Y lo que vimos es que a menor HRT, o sea, a menores HRT o a menor tiempo de residencia, la densidad de corriente, la densidad de corriente aumenta, obviamente, eso lo sabemos, y también, consecuentemente, la migración de amonio del ánodo al cátodo. Y que la menor demanda energética para la recuperación de nitrógeno se obtuvo también con un HRT mayor de 8 días, no fue el de un día. Y llegamos a una demanda energética de 1,8. Después, cuando fijamos el HRT del ánodo y nos movimos al HRT del recovery, vimos que lo más favorable del HRT de recovery para mejorar la performance en términos de recovery fue de 2,4 días, 4 días de HRT del recovery. Acá se pueden ver todos los gráficos. Esto yo les voy a pasar, así que si quieren leer o reportar, sin ningún problema. Entonces, lo que concluimos y recomendamos es que para estos sistemas específicos, con efluentes sintéticos en este caso, efluentes sintéticos, con alta carga, altas concentraciones de amonio, de 3 a 5 gramos de nitrógeno gramos de nitrógeno por litro, y utilizando los similares materiales o los mismos, no, utilizando los mismos materiales en realidad. El rango de voltaje más favorable sería de 0,8 a 1 volt. Podríamos utilizar un organic loading rate intermedio de 0,3 kilogramos de CO2 por metro cúbico por día, y un HRT del ánodo de 8 días para maximizar eficiencias y la remoción del CO2. Pero un HRT del ánodo de un día de un día para justamente mejorar
o obtener las mejores removal del sistema. También vimos que el menor HRT del recovery o sea, aumentó o ayudó a aumentar el flujo de nitrógeno o el flujo de total ammonia nitrogen y el transport number, o sea, el loading rate y el transport number dentro del sistema. El 2.4, el HRT del recovery de 2.4 fue el mejor testado. Y finalmente les voy a mostrar los resultados del capítulo 8, que también fueron reportados para el proyecto, que es el real versus el synthetic. Bueno, ya teníamos las condiciones óptimas utilizando el synthetic wastewater bajo esas concentraciones, ya probamos los materiales. Bueno, ahora probemos el agua real y vemos si realmente funciona operando obviamente el ánodo en continuo y el recovery chamber en continuo, usando el cátodo como compartimento de transición y usando las mejores características determinadas en los experimentos anteriores. Entonces elegimos usar un HRT del ánodo de 8 días, porque un HRT, porque decidimos eso, alargar el HRT del ánodo, y un HRT del recovery de 2.4 días. Usamos tres tipos diferentes de aguas residuales, usamos agua de digestato, usamos agua de, no sé cómo se dice en español, el reject wastewater, pero es el sobrenadante de los reactores. Después usamos también la synthetic wastewater, que fue la que siempre estuve usando, que es que emula un synthetic century dentro del reactor. Para el real wastewater 1, este reactor, este efluente no estaba enmendado, o sea, no le pusimos acetato ni ninguna fuente de carbono. Para el Real Wastewater 2, que es Reject Wastewater, le pusimos, o sea, le pusimos acetato, sí le pusimos acetato durante la operación y tenía una conductividad muy baja antes de hacer el almende, o sea, de ponerle el acetato, y después obviamente la conductividad subió al ponerle el sodium acetate al real wastewater. Y el tercero fue el synthetic wastewater, que sí, tiene acetato y tiene las mejores condiciones porque no tiene ni un inhibidor y es sintético. Bueno, entonces veamos nuestros resultados. ¿Qué pasó? Ahí ya nos vemos los profiles de current density que yo les había mostrado antes. Esos eran profiles usando synthetic wastewater. Ahora pasamos a la vida real. El último profile de current density que dice SWW es el de synthetic wastewater. Acá ven que la densidad de corriente operando en continuo es aproximadamente de 4 amps por metro cuadrado. Y las concentraciones o sea, las concentraciones de amonio por litro se mueven en el recovery outlet aproximadamente 4.2 gramos de amonio nitrógeno por litro. Para el real wastewater 1, que no enmendamos, que era el agua del digestato, ya no pudimos llegar ni siquiera a 1 amp por metro cuadrado. Ahí mantuvimos esta densidad de corriente, no tuvimos altas concentraciones de amonio recuperado. Ahí pasamos al Real Wastewater 2, donde enmendamos ya, le pusimos carbon source. Para este carbon source, cuando le pusimos el sodium acetate, obviamente la intensidad aumentó, por ende la current density aumentó, pero tampoco aumentó en los niveles que habíamos esperado, porque la concentración de nitrógeno en las salidas o en el recovery outlet no superaban los 2 gramos de amonio por nitrógeno por litro, que, que en la synthetic wastewater son el doble. O sea, lográbamos sacar el doble de concentración, del doble, por ejemplo, 4 gramos de amonio nitrógeno por litro en la synthetic wastewater.
Bueno, eso nos desanimó un poco, tengo que decirlo, me desanimó un poco, pero esto ya empieza a emular más la vida real dentro en las operaciones, en continuo y operando en medium y long term. Pero pudimos ver también que tampoco las eficiencias eran tan bajas. Si comparamos con otros estudios que tuvieron eficiencias de 3 o 1% o 4% o no sé, vimos una que tenía 8% de removal efficiency, o sea, el amonio que sale del ánodo al cátodo debido a la corriente, a la densidad de corriente, eran muy bajas. Nosotros obtuvimos, o sea, en el Real Wastewater 1, que no era amendado, o sea, que no le pusimos el carbon source, o sea, no le pusimos sodium L-acetate, llegamos a un 15.5% de eficiencia en el removal y obviamente las velocidades eran muy bajas. O sea, no podíamos remover ni 1 gramo de nitrógeno por metro cuadrado por día de este reactor, operando en continuo, ¿eh? Y para el Real Wastewater 2, que sí, a este sí, ya le pusimos y enmendamos con Carbon Source, en, ah, logramos en efficiencies, obviamente, eficiencias de remoción del ánodo y en velocidades mayores. Sin embargo, ahí ya tuvimos que agregar en fuente de carbono. Y sin hablar del Synthetic Wastewater, que tiene eficiencias mayores al 80% y velocidades entre 40 y 50 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por día de remoción, ¿verdad? Y ahí vimos que el que menos densidad de corriente tiene, el que menos densidad de corriente produce y el que tiene menores eficiencias y velocidades de reacción, consume más cantidad de energía. Entonces, el Real Wastewater 1, que es el que tuvo menor densidad de corriente, tuvo las mayores demandas de energía, alrededor de 35 kilowatts por hora por kilogramo de nitrógeno. Y también de recuperación. Estos valores no llegan a, bueno, mejoró, o sea, disminuyó la demanda de energía para el segundo Real Wastewater, pero ya enmendado con sodium acetate, y el Synthetic Wastewater que tuvo las mejores características, que es lo esperado, ¿verdad? Esa es nuestra baseline, digamos. Y ahí lo que se puede ver que estos valores todavía no son competitivos con sistemas electroquímicos propiamente dicho. Entonces ahí ya no podemos, bueno, con estos valores, usando esta Real Wastewater en estas condiciones, no podemos competir con sistemas, principalmente con sistemas electroquímicos para producción de amonio, para producción de fertilizantes base amonio. Estamos en niveles reportados para el Haber-Bosch, que es aquello que queremos reemplazar incluso. Entonces, el de Wastewater 1, que fue el agua de digestato, mm, tuvo una performance muy pobre debido a que tuvo una insuficiente, o sea, no tenía suficiente carga, carbon source para alimentar al biofilm y entonces esto limitó todo, desde la densidad de corriente y la limitación de densidad de corriente, limitó el transporte de nitrógeno dentro del reactor y limitó también otros factores, otros parámetros relacionados con la eficiencia, que son las eficiencias en el removal, en el recovery y las diferentes velocidades de reacción. En el Real Water 2 que enmendamos, obviamente las condiciones mejoraron porque incrementamos el organic loading rate a 0.3 kilowatts de COD por metro cúbico por día y el influente con una concentración de 0.6 gramos también, de 0.6 gramos. Entonces, eso fue muy interesante, pero llegamos solamente a valores menores a 5 gramos de nitrógeno por metro cuadrado por día en términos de recovery. Y obviamente, como era lo esperado, el Synthetic Wastewater fue el que mejor funcionó y nos dijo como un baseline para nuestro reactor. Sin embargo, con los Real Wastewater no pudimos alcanzar ni 50% del performance que tuvimos utilizando el Synthetic Wastewater. Estas son algunas recomendaciones y con esto les voy a dejar.
para empezar a aplicar estos sistemas. Si ustedes quieren recuperar nitrógeno, primero a escala laboratorial, siempre tienen que probar primero a escala laboratorial para después hacer un escalado a escala piloto y después en un futuro a escala industrial, necesitamos algunos requerimientos para el wastewater que vamos a usar. O sea, no podemos usar cualquier wastewater. Eso es algo que me di cuenta durante toda la investigación y que reportamos también dentro del proyecto. Tiene que tener COD, eso es lo que siempre se pide para todos los sistemas bioelectroquímicos, pero también tiene que tener una alta concentración de amonio. Eso significa que probablemente el ano tenga, si vamos a usar bioano, tenga que estar preaclimatado. Y debe haber una apropiada combinación de justamente una combinación de total amonio nitrogen, inlet en el sistema y de COD biodegradable. Porque no nos conviene tener un COD total de 3000, pero la fracción biodegradable es 300 miligramos litro. Siempre hablando de miligramos litro. Eso no nos conviene tampoco. O sea, necesitamos que la fracción biodegradable tenga valores alrededor de 1000 y pocos inhibidores, ¿verdad? Bueno, ese es el sueño, digamos el sueño del pibe, pero necesitamos también seleccionar ciertos tipos de aguas residuales para usar en nuestros sistemas, porque ya estamos luego limitados por las altas concentraciones de amonio que bajo cualquier variación pueden convertirse en amonio. Imagínense si también estamos limitados por el COD. Probablemente estos sistemas no resistan y no puedan operar a long term. Entonces necesitamos sí o sí favorecer algunas condiciones. Y para el futuro Outlook, la optimización es importante la optimización del reactor, del diseño del reactor y debemos probar diferentes configuraciones, hacer modelos, hacer simulaciones de la hidráulica de fluidos dentro de los reactores, evitar la acumulación de biomasa dentro del ánodo, porque ahí aparecen otras bacterias que compiten también por los electrones y eso hace justamente que además de que nuestro biofilm es bien, no es tan resistente y es un poco sensible, él también tiene que competir por los electrones. Entonces ahí se vuelve un poco más complicado. Tenemos que optimizar también en los electrodos. En este caso, si vamos a usar en sistemas de 3 compartimentos, estos níquel gas diffusion electrodes son muy interesantes en términos de costos. Entonces, podía trabajarse esto y esto es muy importante. Debemos empezar a trabajar con sistemas de automatización y de control, porque necesitamos mirar in situ parámetros muy importantes para estos reactores que funcionan con amonio y amonia. Porque como ellos funcionan en el equilibrio y ante un cambio brusco de pH, nosotros ya podemos cambiar directamente de disolución a gas, tenemos que ser, tiene que ser posible para nosotros medir y controlar todas estas condiciones, principalmente de pH. Y debemos hacer análisis técnico-económicos, en evaluaciones técnico-económicas. Esto no solamente para estos sistemas laboratoriales, sino para los del fósforo y los de otros nutrientes que pueden recuperarse de sistemas bioelectroquímicos. Esta es una parte muy importante de todos los sistemas. Bueno, muchísimas gracias.